me has dado a mi ser un eterno solar por brindarme el perdón por tu fidelidad, por guardar para mí la mansión celestial. Muchas gracias, Señor. Te digo una vez más, estoy agradecido, Señor, por el mar y la tierra, la luna y las estrellas, mi Dios, la azul inmensidad, por Jesús que ha venido a morir para mi alma salvar. Gracias te doy, Señor, por la paz que me das. Gracias te doy también, porque a mi lado estás. Me has dado a mi ser un eterno solar por brindarme el perdón por tu fidelidad, por cargar para mí la mansión celestial. Gracias, Señor. Te digo una vez más. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana de día viernes, fin de semana de este mes de julio, ya viernes 12 de este presente mes, amén, de julio. Saludamos a nuestro amigo hermano César Suárez, amén, Dios le bendiga, en el nombre de Jesucristo. Ven, el día martes concluimos capítulo 13 hasta el verso 42 del libro de los Hechos, amén, Hechos de los Apóstoles, donde relata la historia de la iglesia ya eh, instalada primeramente en Jerusalén y avanzando hacia todo, por toda la tierra, con el Evangelio de Jesucristo, amén. Hemos aprendido harto en estos 13 capítulos con respecto a la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia que fue situada ahí, primeramente, como decía, en Jerusalén, luego esparcida en Judea, toda la localidad de Judea, Samaria, también territorio hebreo, y ahora ya con los apóstoles saliendo más allá de las fronteras de Israel. Entonces, Pablo, que había llegado en el primer viaje misionero, ¿cierto?, junto a Sila y a Juan Marcos, ellos habían entrado en una sinagoga, se les pidió que hablasen del Evangelio, la cual Pablo no se negó y concluye el verso 42, ¿cierto? Una vez que termina la predicación de Pablo, la enseñanza, dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que
siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Amén. Se interesaron, quienes, los gentiles, los que no eran judíos, a través de la circuncisión, se interesaron de que lo que Pablo le estaba exponiendo, que era la palabra del Señor, el Evangelio, que les hablase. Entonces, y despedida, dice la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, pero claro, era Bernabé, pero no era Sila, y a quienes hablándoles les persuadían que les perseverasen en la gracia de Dios. ¿Ya? Ellos hablándoles, ¿cierto?, a estos seguidores que se habían interesado en la palabra, les persuadían a que perseverasen en qué, en la gracia, que no se apartasen, ¿cierto?, de esta gracia, de esta nueva dispensación, este nuevo tiempo que Dios había dado al hombre en su bondad, en su infinita bondad, en su misericordia. Dios nuevamente, ¿cierto? Y cumple Dios su palabra con su promesa, dándole este tiempo que la Escritura le llama el tiempo de la gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? Es un don inmerecido, es un regalo que Dios hace para que el hombre sea salvo, no por sí mismo, sino por intermedio del sacrificio de Jesús hecho ahí en el Calvario. ¿Ven? Aquí la salvación, hermano, no es personalizada en el sentido de que el hombre por méritos propios pueda llegar nuevamente a la comunión, perdón, con Dios, sino que eh, la salvación es por gracia. Y estos, ¿cierto? Estos apóstoles, el apóstol Pablo y Bernabé, persuadían, ¿cierto?, a los creyentes, a los que habían creído, que perseverasen en esta gracia. Dice, y el siguiente día de reposo, junto casi toda la ciudad, perdón, se juntó casi toda la ciudad, escuche bien, para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y esto coincide con las palabras de Isaías 42, ¿verdad? Verso 6 y 49, verso 6 también, en que ya estaba determinado por Dios que el evangelio de salvación también llegase a quienes, a los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos, valga la redundancia, ¿verdad? Que no eran circuncidados, ¿verdad? Ni nacidos en Israel, ni de la casta hebrea. Ninguna, no pertenecían a ninguna de las tribus. Pero esto ya estaba determinado por Dios. Y no solamente ahí en Isaías, la promesa de salvación la hace el Señor también en Adán y también en Abraham, cuando Él le dice, en ti serán benditas todas las familias, todas las simientes de la tierra. Entonces esto toma cumplimiento acá, ya definitivamente, donde ya le es predicado el Evangelio a los gentiles. Los judíos que oían a Pablo le contradecían, porque ciertamente la raíz del asunto del Evangelio, hermanos amados, es la salvación por gracia, no por obra. Y los judíos tenían claro, hermanos amados, que ellos eran meritorios porque supuestamente ellos cumplían la ley. Claro, ellos vivían bajo la ley moral, la ley espiritual, la ley civil, y todo, hermano, venía desde la ley de Dios en adelante. Pero Dios, a través de los tiempos, le demostró al hombre que era imposible que el hombre pudiese cumplir la ley. Entonces la ley no era para salvación, la ley era para hacer el ordenamiento de los estados humanos.
hermanos, para decirle al hombre lo que es bueno y lo que es malo, para revelar, ¿cierto? Sobre estas cosas. Eh, porque la misma escritura dice que el que comete falta en un punto de la ley se hace acreedor de toda la ley. Entonces era imposible. Ningún hombre en esta tierra puede cumplir la ley. Y por eso que es aquí donde viene el auxilio, ¿cierto?, del Señor a través de Cristo. Aquí donde el hombre es auxiliado. Entonces, primero, ¿qué es lo que sucede? Se paga el pecado del hombre en la cruz, la deuda, ¿ya? Y todo aquel que cree, ¿cierto?, que Jesús lo hizo y viene a Jesús, es salvo. La Escritura dice que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Mm? Pero creer, hermanos, creer es actuar, la fe actúa. La fe sin obra es muerta. Dios bendiga a Lucía Elena Vázquez Bravo. La fe sin obra es muerta. O sea, no es que usted diga, no, yo creo en Dios. O la fe debe ser una fe real. Por eso que Pablo cuando dice que la fe sin obra es muerta, se está refiriendo que el hombre debe actuar por fe. O sea, si yo creo que Jesús murió por mí, pagó mis pecados, yo ahora debo moverme en esta fe. Y por eso que nosotros debemos leer la Escritura para poder entender el plan de salvación de Dios. Hoy día muchos han tergiversado el plan de Dios, lo han descontextuado de la Escritura. ¿Mm? Y por eso que estos gentiles, perdón, estos judíos alegaban con Pablo, le llevaban la contra, porque ellos pensaban que ellos, por ser judíos, por ser hebreos, hijos de la promesa, como muchos hoy día malinterpretan también el Evangelio. Yo, por ser pastor, ¿verdad? Mis hijos no se pueden atribuir decir, no, yo soy hijo de la promesa es para todos, aquí no hay promesas especiales. Amén. Entonces, hermanos amados, hey, el gas está apagado. Está apagado. Un momento. Perdón, hermano. Entonces, a veces se malinterpreta, dice, ruego la oración por mi hija Belén, que tiene una hernia en la columna y los dolores son atroces. Por favor, mi pastor, bendiciones. Amén, hermana Lucía Elena Vázquez. Estaremos orando ahí al final del programa por nuestra hermana Belén. Amén. Entonces, hermanos, esta era la discusión que se creó, ¿cierto? Cuando los judíos, ¿verdad?, se les hablaba de la gracia. Ellos pensaban, ¿cierto?, ciertamente que ellos iban a ser salvos por ser ellos cumplidores de la ley y porque eran de la circuncisión. La circuncisión era una señal solamente. Es como decir que el que habla en lengua tiene el Espíritu Santo. Una cosa así. ¿Ah? No, yo hablo en lengua y tengo el Espíritu Santo, pero el comportamiento no es el que define la escritura. ¿Mm? Entonces, por eso que el Señor dijo que el árbol se conoce por su fruto. ¿Mm? Entonces dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban, fíjese, y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Qué maravilloso. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos, escuche, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Qué maravilloso poder, hermanos. Voy a anotar el nombre de esta jovencita, Belén, pero también voy a anotar este texto que me encantó, 52 hechos. Uno va aprendiendo cada día más, hermanos amados,
de la Escritura. Y es maravilloso poder ir entendiendo y que Dios nos vaya dando la claridad. Amén. Entonces, fíjese la reacción. Los gentiles, cuando oyeron el Evangelio, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Lo que muchos hoy día obvian. No les gusta la palabra, no quieren cumplirla. Claro, ciertamente, humanamente uno no puede cumplir la palabra si no tiene el Espíritu Santo, el que nos guía, ¿cierto?, a la justicia de Dios. Entonces, lamentablemente, porque se ha enseñado en algunas partes erróneamente la Escritura. Y esto ha traído confusión, esto ha traído falta de fe, esto ha traído un hierro tremendo en nuestras vidas. Entonces, debemos volver a la palabra de Dios. Eso es lo que estamos haciendo hincapié cada día por la mañana, muy temprano, por la noche, por la tarde, mediodía, de que la iglesia del Señor vuelva, hermanos, como estos gentiles que se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Así también la iglesia hoy día, que cada culto de adoración a nuestro Dios sea, hermanos amados, un culto de aprendizaje, un culto de discipulado, un culto en el que cada creyente vaya creciendo en la gracia y, hermanos, en el conocimiento de Dios. Porque ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué Dios demanda del hombre? Dios quiere que le conozcan, por eso Él se hizo carne, por eso Él se manifestó de esta manera humana, para acercarse al hombre, para llegarse a Él. Esa es la razón. Esa es una de las razones que Dios, ¿cierto?, a través de los tiempos ha tratado con el hombre desde lejos, por decirlo así, entre comillas, desde lejos cerca, pero ahora Dios mismo. Y por eso que Pablo dice que grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. Por eso Jesucristo le dice a Felipe, cuando le pregunta, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor en su amor y en su bondad? Se acerca. Dios se acerca al hombre. Y es como la parábola del hijo pródigo. Cuando el padre vio al hijo pródigo que venía, el padre corrió. Él lo corrió y lo abrazó. Amén. Por eso que pregunta por ahí el Señor, ¿quiero yo la muerte del que muere? De ninguna manera. Dios no quiere destruir su creación. Dios no quiere destruir al hombre. Por algo, Él vino a salvarlo. Lamentablemente y penosamente, muchos hoy día partieron sin tomar esa salvación. Sí, sin tomar esa salvación. Sin haberse bautizado en el nombre de Jesús, sin haberse arrepentido, perdón, primeramente, sin haberse bautizado en el nombre de Jesús. Hay muchos que se bautizan pero no se arrepienten también, eso es un hecho. ¿Mm? Pero el plan de Dios es ese. El plan de Dios es darle vida y vida eterna a todos los hombres, a todos, sin excepción. Y por eso es que aquí nos vemos confrontados, ¿cierto?, con los judíos, ¿verdad?, versus los gentiles. Los judíos pensaban de una manera tal que era, ¿cierto?, una casta cerrada y que solamente ellos podían ser salvos. Pero hay una parte de la escritura que el Señor le dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Ahora, ¿cómo entendemos los caminos del Señor? A través de la palabra, porque la palabra nos revela el pensamiento de Dios. La palabra nos revela los caminos de Dios. Y aún más, la palabra nos revela a quién, a Dios mismo. Entonces, debemos tener una comunión con la palabra del Señor. Debemos tener, hermanos amados, una comunión perfecta con Dios mismo a través de su palabra. Hoy día, días atrás, hablábamos en nuestro programa del día miércoles del pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Son ideologías que se meten en la iglesia, ¿cierto?, son prácticas que dan resultados y la gente dice, bueno, tuvimos un culto glorioso. Pero la pregunta es, hermanos, si en ese culto donde hay 50 hermanos, ¿conocerán todos al Señor? ¿Conocen su nombre?
pero le conocerán a Él, porque la Escritura dice, y todos me conocerán. Entonces, cuando una persona parte de este mundo, hermanos amados, a la eternidad, muchos dicen, no, se fue sin conocer al Señor. No, no, Dios ha difundido su doctrina por todas partes. Dios ha distribuido su salvación por todo el mundo. El Evangelio ha sido predicado en todo el mundo. ¿Mm? Este tiempo de espera que tenemos, ¿cierto? Es porque Dios tiene misericordia para que todos procedan al arrepentimiento y para que ninguno se pierda. Nosotros tal vez no hemos llegado a lograr, no hemos logrado alcanzar el entendimiento en cuanto al verdadero amor de Dios, porque todavía hay dejos de humanidad en nosotros. Debemos empaparnos de Él, ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Que la Escritura dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Era Dios en ellos, manifestado. ¿Mm? Es lo que Pablo dice, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, todo lo que ellos hacían, decían, de acuerdo a la palabra, hermanos amados, era para atraer hacia Dios al hombre. Por eso es predicado el Evangelio. El Evangelio tiene una finalidad, salvar al hombre. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Es una buena noticia, no es una mala noticia. La mala noticia es que el hombre está condenado. La mala noticia es que el hombre por sí solo no puede ser salvo. Y como hay dejo de orgullo en el hombre, de querer hacerlo él, porque el hombre es orgulloso, somos orgullosos. Si hay un pecado, una falta, que todavía permanece en muchos corazones hoy día, es el orgullo. Yo puedo hacerlo a mi manera, como yo creo que yo puedo hacerlo. ¿Mm? Nadie me va a decir a mí cómo yo debo hacerlo. Por eso que la salvación es por gracia, no por obra, y en esto alabamos al Señor. Nadie puede decir que es salvo porque va mucho a la iglesia, que es salvo porque hace esto, porque hace esto otro. Porque aunque todo lo hiciéramos, la Escritura dice que seguimos siendo siervo inútil, porque si la salvación fuera por lo que yo hago, entonces por demás murió Cristo. Por demás murió Cristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos entender el plan de salvación de nuestro Dios. Debemos entender y clarificar nuestra mente por medio de la palabra, ¿verdad? Y por medio de su Santo Espíritu, que nos revela cada día su bendita y poderosa palabra. Fueron expulsados de este lugar, ¿cierto? Ellos sacudieron los pies, llegaron a Iconio y ahí dice que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Dios bendiga a Nelson Delgado, Dios le bendiga mucho, hermanos amados, en esta mañana. Bien, vamos a concluir este programa, hermanos. Vamos a orar por las peticiones, ¿verdad? De mi hermana Lucía Elena Vázquez, por su hija, y por todas las peticiones que se nos hacen continuamente, que Dios conoce, ¿verdad? Aquellos que nos solicitan cada oración, confiando, ¿cierto?, que Dios puede hacer su obra. Amén. Dios nos ayude, Dios forme nuestro corazón cada día en humildad. Dios forme nuestro corazón a través de su santo y bendito Espíritu. Señor Jesús, amado Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por darnos en este día, Señor, el privilegio de poder invocar tu nombre, no siendo nosotros merecedores. Señor, gracias por tu palabra que nos enseña y que nos ayuda a pensar y a pensar bien. Perdona nuestros yerros, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras maldades, y ayúdanos a enderezar nuestro camino cada día, a fortalecernos en el poder de tu Espíritu. Y renueva, Señor, nuestra fuerza, renueva nuestro ánimo. Tú sabes que somos polvo, inútiles, Señor, muchas veces, que nada podemos hacer por sí mismos, Señor amado. Los reconocemos faltos delante de ti, delante de tu trono, Señor, estamos sabiendo y entendiendo que por los méritos de Cristo, hoy día podemos invocar tu nombre. Señor, te pedimos por la hija de mi hermana Elena, que se llama Belén, por esos dolores que está sufriendo, Padre Celestial, en su columna,
así por todos también los que han pedido la oración. Señor, haga una obra de sanidad por misericordia y a través de ella de salvación en aquellos que no te conocen. Señor, danos gracia, sabiduría. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo cada día para no pecar contra ti. Tome gobierno de nuestra mente, de nuestro corazón, para hacer tu voluntad y no la nuestra. Encomendamos este día a ti. Tú eres Dios, nosotros hombres. No sabemos lo que depara el día, lo que vendrá contra nosotros en este día. Pero oramos, Señor amado, y nos ponemos en tus manos, porque en tus manos estamos seguros, Señor amado. Estamos, Señor, aleluya, segurísimos, Dios mío, porque tú eres nuestro Dios. Tú nos has enseñado a confiar, nos has enseñado, Señor amado, a caminar, nos has enseñado tu palabra cada día. Y tu palabra more continuamente en nuestra alma y en nuestros corazones. Padre, llénanos con tu Espíritu Santo en esta mañana. Llénanos de ti, necesitamos, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo. Permanezca el gozo y la alegría en nuestros corazones. Permanezca la convicción, la fe, la esperanza y el amor en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, por nuestros enemigos. Te pedimos por nuestros adversarios. Te pedimos por este país, por su presidente. Te pedimos, Señor amado, por todo lo que nos encomendemos en este día. Este es el día que usted ha hecho, Señor amado. Nos gozaremos y nos alegraremos. Te pido, extiende tu mano en aquellos que están en los hospitales, en aquellos que están padeciendo enfermedades terminales, Padre Celestial. Dios mío, Señor mío, te ruego por la viuda, por el huérfano, por el necesitado, por el pueblo de Israel y por toda tu iglesia, por todos los santos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor y Dios. Amén y amén. Que el Señor le bendiga a todos los que están en sintonía en esta mañana y será hasta nuestro próximo programa. Amén. Que la paz de Cristo sea con usted. Bendiciones para usted y para toda la familia. Que no se olvide compartir el programa. Denle like para poder seguir transmitiendo. Amén. También estamos en YouTube con José Manuel Pérez Ceballos para que usted también lo busque ahí para la gloria y honra del Señor. Bendiciones. Hasta pronto. Dios le bendiga. Adoré las estrellas, anduvo mi Jesús en el jardín del Getsemaní, donde nunca se oró, Cristo se arrodilló cuando bajo del olivar, bajo del olivar, bajo del olivar, fue mi Cristo a solas a orar. Vea tu voluntad, oh Padre Celestial, exclamó bajo el olivar. Vea tu voluntad, oh Padre Celestial, exclamó